noches. Buenas noches, buenas tardes, buenos días, según donde estemos. Que el Señor les bendiga. Bueno, entonces vamos a continuar con este tema sobre la levadura. Vamos a recordar un poquitico porque este tema nos tiene que quedar muy claro. Tiene que quedar muy claro para poder que podamos hacer la limpieza que estamos buscando en este tiempo. Este es un tiempo muy especial, muy bonito que el Señor nos ha regalado. Entonces, para poderlo vivir y para podernos liberar de lo que significa la levadura, tenemos que saber qué es la levadura. Y como ya este es el tercer día, entonces ya sabemos, pero yo se lo voy a recordar un poquito para que eso quede muy muy claro. Sabemos, bueno, voy a hablar así, sabemos que la levadura es un hongo unicelular que produce enzimas capaces de provocar la fermentación alcohólica de los hidratos de carbono. Sí, sabemos eso, que la levadura es un hongo. Se denomina levadura o fermento a cualquiera de los hongos microscópicos clasificados como ascomicetas. En el Nuevo Testamento la levadura simboliza o el legalismo judío o la corrupción moral. Eso es tremendo. Entonces vamos a mirar hoy qué significaba todo esto en la Biblia. No podía figurar en los alimentos. Esta cosa no podía figurar en los alimentos ofrecidos al Señor, ¿sí? Ni en la Pascua, que se llama tampoco Pesach. Los judíos estaban muy entendidos en esto, el pueblo hebreo, puesto que ellos, Dios les había dado como un mandamiento en Éxodo 12 y en Levítico 2 también encontramos algunos mandamientos que Dios ya les había dado a ellos y ellos sabían perfectamente de qué se trataba esto. Vamos a mirar, para entender el uso espiritual que hizo Jesús acerca de la levadura, debemos saber cómo la empleaban y bueno, ya sabemos exactamente cómo era. Vamos a mirar cómo actúa, ¿sí? Yo quiero que nos quede muy claro cómo actúa la levadura. Algunas personas ya saben, ¿sí? Algunas personas ya saben cómo actúa la levadura, algunos no. Aquí tengo algunos jóvenes conmigo, le doy gracias a Dios por ellos. Entonces les voy a explicar, ojalá usted sabe cómo actúa la levadura. ¿Alguno de ustedes sabe, los jóvenes que están aquí conmigo? Cuando uno echa levadura a la masa puede seguir. A ver, díganos cómo es. Cuando uno le pone levadura a la masa, pues la masa se fermenta, o sea, se pone más grande, la levadura hace que se crezca. Muy bien. Más o menos tienen la idea estos chicos, están muy entendidos. Sí. La levadura se extiende por toda la masa y cambia su naturaleza, operando exactamente como así opera el pecado. ¿Sí? La levadura se pasa por toda la masa de lo que se vaya a hacer, del pan, del bizcocho, de lo que se vaya a preparar, y exactamente así actúa el pecado en el hombre. Lo que es el pecado en una persona se pasa muy fácil al otro. Hablamos en grupo, estamos hablando a nivel de iglesia, que somos nosotros la iglesia IRE, y cuando en nuestro grupo puede llegar a haber alguna raíz de amargura, alguna raíz, algún pecado, se puede contaminar toda la masa, ¿sí? Ambos tienen gran tendencia a incrementar gradualmente su esfera de influencia. Sí, lo que es la levadura y lo que es el pecado. Los dos actúan de forma invisible, no se ven. No vemos cuando cómo la levadura leuda toda la masa y no vemos cuando el pecado se mete por debajo y nos contamina a todos, como a veces que nos gusta vociferar y comentar cosas unos de otros, y algunos pecados de rebeldía, algunas cosas que no convienen mucho, ellas se meten por debajo, son invisibles, no lo vemos. A veces cuando uno se descuida, acuerda uno, está lleno todo. Se llenó todo de ese pecado. Bueno, ya les dije que los discípulos deben de estar muy familiarizados con este tema porque ya Dios se los había dado a ellos como mandamiento en el Antiguo Testamento. Jesús advierte a sus discípulos acerca de la levadura de los fariseos. Vamos a hablar hoy de lo que es la levadura de los fariseos y en qué consiste. Tengo algunos versículos, entonces los vamos a leer. Vámonos a Lucas 12. Lucas 12:1. Vamos a leer cómo era que Jesús se manifestaba para nombrar esta cosa a sus discípulos y a la gente que estaba alrededor.
Vamos a leer algunos versículos y vamos a mirar cómo Jesús lo dejaba ver. Dice en Lucas 12:1, le voy a leer hasta el 3, dice así. ¿Están listos? Ayúdenle, Bueno, vamos a leer, yo les voy a ir leyendo mientras los chicos buscan aquí. En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Mire que ya les dije que eso es una de las formas como la levadura de los fariseos se manifiesta. Porque, versículo 2, porque no hay nada encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos se proclamará en las azoteas. Mire lo que dice acá, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la idolatría, ¿sí? La hipocresía, perdón, que es la hipocresía, porque no hay nada encubierto que no haya de descubrirse. Vamos mirando, vamos entendiendo, porque el Señor decía una cosa y lo que decía después trataba como de explicar lo que había dicho aquí. No hay nada que esté encubierto que no haya de descubrirse, y acaba de decirles que la levadura se va por debajo como escondida. ¿Sí? Es algo como escondida, así es el pecado. Vamos a leer también en el mismo Lucas, devolvámonos un poquito, Lucas 11, del 39. Del 39, vamos a leer. Ahí mismo en el capítulo, vuelve una hojita antes, pero el Señor le dijo, ahora bien, vosotros los fariseos, limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Necios, el que hizo lo de afuera, ¿no hizo también lo de adentro? Pero dad limosna de lo que tenéis y entonces todo os será limpio. Mas hay de vosotros fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia, el amor de Dios. Esto os era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Ay de vosotros fariseos, que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Bueno, hasta ahí. Vale, dejémoslo hasta ahí. Mire, el Señor les está diciendo a ellos, del versículo 39, dice, ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de fuera del vaso y el plato. Estamos viendo aquí lo que es la hipocresía, ¿sí? Sabemos lo que es la hipocresía. Bueno, después les explico otra cosa más ahí. Vamos a mirar otra vez cómo lo dice el Señor en Marcos, Mateo 8, Mateo 23, devolvámonos un poquito. Mateo 23, niños. Es que tengo aquí los jóvenes, entonces estoy tratando de que ellos me entiendan muy bien esto. Entonces, no se preocupen si yo voy despacito. Mateo 23. La verdad que este capítulo de Mateo 23 casi todo habla del mejor, yo podría decir que todo habla de lo mismo. Del 1, voy a leer algunos versículos porque son 36 versículos, serían muchísimos para leerlos, no alcanzaríamos todo. Dice, sí, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues se ensanchan sus piraterías y extienden los flecos de sus mantos. Y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí. Pero vosotros no queréis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Mira, acá el Señor le está volviendo a decir él lo dijo en varias ocasiones, que era lo que los fariseos hacían. Aquí dice que en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. La cátedra era como un lugar muy especial donde se sentaban los que iban a enseñar y los que iban a dirigir el momento lo que tenían que decir. Ahí leían la palabra así como la estamos leyendo nosotros. Pero el Señor le dice que ellos están leyendo la palabra, pero dice, todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras,
porque dicen y no hacen. Los fariseos eran era una secta de gente que estaba allí en el tiempo del Señor, y ellos se presentaban como que eran muy buenos, como que eran muy religiosos, como que eran muy pulcros, pero todo eso era pura mentira, todo era pura falsedad. El Señor vino y los descubrió a todos y les dijo y les decía a la gente que estaban cerca, mire, escuchen lo que ellos les dicen, porque sí, mire lo que dice aquí en el 23:4, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas, porque ponían cosas que la gente no podía hacer, ponían mandamientos de hombres, sí, que la gente, que ellos mismos no las podían hacer, les cobraron unos impuestos carísimos y les ponían unas cosas tremendas que la gente les costaba mucho cumplirlas, y por eso se llevaban ciertos problemas, a veces los echaban de la sinagoga y toda una cantidad de problemas. El Señor les dice, no hagan como ellos hacen, hagan lo que ellos dicen, porque ellos decían cosas que cuando hablaban la palabra, ellos decían que cosas de la ley que se podían hacer, pero lo que ellos hacían no se podía imitar porque eran completamente falsos y mentirosos, ¿sí? ¿Cómo eran ellos? Ellos aparentaban lo que no eran, ¿sí? Lucas 12 del 1 al 3 ya lo vimos, ¿cierto? Vamos a volverlo a mirar, Lucas 12 del 1 al 3. Vamos a buscarlo rapidito, muchachos, que primero lo tenga, digo, yo lo vi. Lucas 12 del 1 al 3. En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos, le decía a los discípulos, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Eran hipócritas, y nosotros que ahora que estamos mirando en este tiempo, que estamos buscando limpiarnos, ¿por qué lo estamos estudiando así? Porque entre nosotros también a veces se ven estas cosas. Entonces, estemos claros, este es un tiempo para que pensemos a medida que vamos leyendo la palabra, si tiene un poco de hipocresía, si tiene un poco de mentira, si tiene un poco de todo lo que que el Señor lo dijo, vamos a empezar a sacarlo, ¿sí? ¿Qué es lo que cómo ser un ser hipócrita? Demostrar lo que no es, ¿sí? O manifestarle a alguna persona que se siente como una simpatía por alguien, y por detrás hablamos mal de esa persona, o la criticamos, o pensamos, a veces decimos así cuando vemos a alguna persona, sí, hay hipocresía. Nosotros no debemos de ser así, y si lo tenemos, si nos damos cuenta que tenemos un poquito de hipocresía, vamos a sacarla, sí, este tiempo vamos a sacarla, porque todos sabemos, y cuando nos presentamos delante de Dios, Dios nos revela. Dios nos revela las cosas que tenemos y lo que somos. A veces a veces nos cuesta ver, como a esta gente, ellos les costaba ver que ellos eran hipócritas, pero nosotros, como estamos hoy con el Señor, y que sabemos que Él ya está dentro de nosotros, Él nos puede sacar a la luz lo malo que nosotros tengamos y toda esta levadura que tiene que salir, ¿sí? Eran muy religiosos. Vamos a Mateo 6 del 1 al 4. Eran muy religiosos estos fariseos. Vamos a mirar cómo lo dice en Mateo 6, del 1 al 4. El Señor allí también les decía a ellos, el Señor les confrontaba una cosa tremenda. Y Mateo 6, del 1 al 4. 6. Espera que no lo he encontrado yo. Dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. ¿Sí? Cuando pues des limosna, no hagáis tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. No hagamos alarde de lo que hacemos, de lo que damos, a quién servimos y cómo lo hacemos. Hagamos las cosas que vamos a servir a otra persona en secreto. El secreto, después de que nosotros hagamos una limosna para alguien, el secreto es muy importante y muy bonito, porque la Biblia dice que Dios me recompensará en público, pero cuando yo hago las cosas públicas, cuando todo el mundo se da cuenta que yo hice una limosna, que yo di algo muy grande, que yo regalé tal cosa, o que yo sirvo mucho, entonces no hay recompensa, porque no es bíblico.
Es bíblico que yo vaya calladita y le dé a alguien algo a alguien que sí lo necesite. El versículo 5 de este mismo Mateo dice, y cuando ores, no sea como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Igual, cuando vamos a orar, cuando estamos orando, tenemos unos grupos de oración, pues ahí sí tenemos que orar y mostrar que sí oramos, porque es un grupo de oración que tenemos privado, pero eso es algo que es muy de nosotros, ¿sí? Pero cuando usted vaya a orar por alguien, mejor métase a su cuarto y métase, si es posible, bajo su cobija y ore en secreto. El Señor dice que nos recompensará en público. Y cuando vamos a ver las respuestas vienen, pero tenemos que ser un poco sencillos. Vamos a mirar qué es el versículo 16 de este mismo capítulo. Cuando ayunéis, no seas austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunan, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. ¿Sí? Ayunar, ya sabemos lo que es ayunar, es abstenernos de alimentos. Algunas personas, algunos enfermos que no pueden dejar de comer, pueden ayunar alguna cosa, el uso del celular, una novela que se estén viendo, cosas que le quiten el robo en el tiempo con Dios, ayúnele eso a Padre, pero hágalo para usted. Yo tuve una vez un tiempo con unos niños en una clase, yo tenía unos niños y a esos niños hacíamos ayunos, pues los niños más difíciles de ayunar, ellos ayunaban en la fruta de la comida, ellos me contaban, habían ayunado la carne del día, y habían entregado al Señor la fruta que llevaban a la escuela para no comérsela. Entonces lo hacían ellos para el Señor, ¿sí? Igual nosotros cuando vamos a ayunar, cuando vamos a dedicar tiempo para el Señor por alguna circunstancia, para que Dios me dé revelación, por alguna persona que necesite ayuda, hagámoslo en secreto, ¿sí? Que el secreto sea entre la persona, si es que alguien que estamos ayudando, y yo. Bueno, Jesús los acusa que usaban todas las formas de religiosidad externa para intentar esconder su corazón impío. Los fariseos mostraban que eran muy buenos, que eran muy religiosos, que hacían muchas cosas, que hacían muchas obras para esconder lo que había en el fondo de su corazón, porque ellos no eran sinceros. El Señor les dijo, ustedes son un poco hipócritas, mentirosos, ¿sí? Aparentaban obedecer la palabra del Señor, habiéndolo sustituido por mandamientos humanos y tradiciones de los ancianos. Ellos aparentemente, pues eran los fariseos, eran los que aparentemente tenían la ley, y la ley dice, por ejemplo, lo que estamos leyendo aquí: ayunen y oren en silencio y den limosnas privado. Pero ellos, miren lo que hacían, ellos cogieron todas las tradiciones de los antiguos. Vamos a mirar qué dice Marcos 7, vamos a Marcos 7, porque es que todo esto tiene sustento bíblico, para que no vean que es que Mercedes se lo inventó. No, yo no me lo he inventado, es bíblico. Marcos 7, versículo 6. A ver, muchachos, el que primero lo tenga, alce el dedo. Marcos 7, 6 al 13. Dice así, yo voy a empezar a leer mientras ellos están escuchando. Dice a 7, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Dice, también les decía, invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Los mandamientos de Dios son muy, muy claros, muy exactos, cuando el Señor dice no hagas esto, no hagas aquello, pero estos fariseos habían puesto la tradición, como habían impuesto una cantidad de cosas, como que si no se lavan las manos, ellos si no se lavaban las manos no podían comer, y todavía hay muchos que tienen esas costumbres. Por ejemplo, para la fiesta del Shabbat, ellos, cuando a mí me hablaron de guardar el Shabbat, a mí me dijeron que habían como 39 cosas que yo no podía hacer para guardar el Shabbat. Yo me asusté, uy, Dios mío, ¿qué es esto? Y empecé, que no puede hacer esto, que no puede hacer aquello, que no puede hacer aquello. Entonces yo vine y le dije al Señor, bueno, muéstrame usted qué es lo que tengo que dejar, porque qué es lo que cómo lo tengo que hacer, porque, y me vine y leí en la Biblia, y guardar el Shabbat era más sencillo de lo que a mí me habían dicho. 39 cosas tenía que dejar de hacer. Es, delante del Señor nosotros vamos a dejar todas esas costumbres de antiguo, porque a veces también tenemos costumbres de nosotros. Mire, hay
según en la iglesia donde nosotros ya hemos conocido al Señor, hay muchas cosas que nos han sido mal enseñadas, que nos han sido mal puestas y las hemos aprendido y nos habituamos a ellas. Eso se llaman tradiciones, ¿sí? Que no son nada, pero nada bíblicas. Y nosotros tenemos que venir a la Biblia y hacer las cosas como las dice el Señor. Si no lo entiende, venga al Señor y dígale que le dé revelación. El Señor nos da revelación porque el Señor es bueno. Y el Señor quiere que nosotros andemos con Él. Para Él es más fácil caminar con Dios que ponernos a hacer la tradición. Cuando a mí me hablaron de esas tradiciones de 39 cosas, que yo que me asusté mucho porque yo misma no las podía cumplir. Lo primero que me dijeron era que me tenía que comer un pan entero. Un pan grandísimo, yo me comí ese pan y eso era pues tremendo, que porque yo sabía que me tenía que comer todo ese pan en esa fiesta de chaval, no, eso no es así. Después lo entendí, un pedacito de pan, se puede comer si se quiere comer todo el pan, pero sabemos que por salud no es bueno. Convirtieron sus tradiciones humanas en la ley divina, ellos y obligaban a los demás a cumplirlas, ¿sí? Ellos, todas esas tradiciones se las obligaban a todos los judíos y los hebreos que estaban cerca. Entonces todo el mundo era tratando de cumplir cosas que no estaban escritas en la palabra del Señor. Cosas que habían cambiado y las habían puesto ellas, ¿sí? Este es tremendo, este versículo. Vámonos a Mateo 23, devolvámonos un poquito de las cosas que hacían estos fariseos. Mateo 23. Sin perdernos de esta cosa bonita que el Señor nos está dando. El versículo 13 dice así, mire, dice, mas hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Con todas esas leyes que ellos hacían y con todo eso que ellos estaban imponiéndole a la gente, ellos mismos no iban a ser salvos. Ellos mismos no iban a entrar a la eternidad. Mira que aquí lo dicen, ni entráis, como decía ahora me decía Carlos, ¿cómo era? ¿Cómo es, Carlos? Ni raja ni presta el hacha. Y yo le dije a Carlos, no, yo no voy a decir eso, pero aquí lo estoy diciendo. Sí, dice que mire, vuelvo a leérselos. Dice hipócritas, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. Como nosotros actuemos como cristianos, le cerramos el reino de los cielos a otras personas. Como nos portemos, como yo me porte en mi testimonio, le voy a cerrar la entrada al cielo a otros, porque otras personas van a decir, uy, y esa es la que va a la iglesia, y esa es la que enseña, y se porta así, y me contestó así, y me dijo así. Y entonces los débiles, porque hay otros que son más débiles que yo, van a decir, no, yo por allá no voy a ir, o por allá no voy a volver. No, yo tengo que cuidar ese corazón mío, ¿sí? Y si alguna cosa de esta nosotros hemos sentido, por favor vamos a pedirle al Señor que nos perdone, que nos limpie, nos saque esta forma de ser, porque nosotros no podemos cerrarle el reino de los cielos a nadie. Nosotros tenemos que ser facilitadores para que muchos se acerquen al Señor. Nos toca bajar la guardia. A veces el orgullo no nos deja a nosotros permitir que otros reciban al Señor porque les imponemos cosas que nosotros mismos no hacemos, que nosotros mismos no damos. Cuidado con eso. Y mira el versículo 14. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones y por esto recibiréis mayor condenación. Miren lo que significa esto. Estos fariseos, como las viudas en ese tiempo, las viudas no tenían derecho como a presentarse, a reclamar cosas y hacer negocios. Hablamos de la tierra, por ejemplo. Eso era parte de los hombres eran los que tenían que negociar y eran los que dejaban la herencia a los hijos de la tierra. Las mujeres, como no tenían esos derechos, entonces estos fariseos se aprovechaban de esas viudas y ellos venían como hacer como que ellos las representaban, como que ellos llevaban sus negocios y les sacaban ventaja, ¿sí? Y entonces, ¿qué hacían? Luego venían y decían, y como pretexto hacéis largas oraciones, por eso recibiréis mayor condenación. Las engañaban y entonces se ponían a orar y a hacer de que eran muy religiosos y muy buena gente y las estaban ayudando en mentiras, las estaban estafando y les estaban quitando sus bendiciones. Entonces mira que es de todas estas cosas que el Señor ha dicho que hacían estos fariseos, nosotros tenemos que revisar, cuidemos, pidamos al Señor que nos revele, porque a veces nosotros no
no lo tenemos, a veces no sale a flote, a veces queda escondido por allá dentro de nosotros, por orgullo o por temor o por vergüenza, nos quedamos callados con esas fallas que tengamos, nos saquémoslas a la luz del Señor. Si usted cree que es muy débil en algunas cosas que no puede cambiar, como comentarios, como hablar de unos de otros, como sentirse como diferente, venga al Señor o venga y busque una persona de su confianza en la parte espiritual que le ayude, pero no se quede con esas cosas porque eso daña, eso corroe y estamos en este momento pidiéndole mucho al Señor que nos ayude a sacar tanto la levadura física. Aquí en la casa ya se botó todo un poco de pan que había, un poco de cosas que tenía levadura. No estamos haciéndolo religiosamente, pero sí lo estamos haciendo para sacar, así como sacamos físicamente la levadura y hemos limpiado la casa a fondo y hemos organizado muchas cosas. Estamos sacando la levadura de nuestras vidas, nosotros también las tenemos, nosotros también tenemos que limpiarnos de algunas cosas de estas que hemos estado viendo, porque a veces uno se da cuenta que, uy, eso lo tengo yo, uy, eso así he sido yo. Y entonces cuando Dios nos muestra, nos revela, yo tengo que limpiar siempre, siempre. Ojalá no dejemos que cada año, dejar esto para cada año. Bueno, nos limpiamos ahora por estos 7 días, emocionados, sacamos la levadura de la cocina y limpiamos la casa y confesamos al Señor. Después de esos 7 días volvemos otra vez a recoger toda la levadura. Ojalá que esto sea para siempre. Bueno, ¿cómo lo aplico? ¿Cómo lo aplico a mi vida? Entonces, la Biblia dice en Mateo 5:37, estamos en Mateo, volvámonos un poquitico, porque puede ser fácil de aplicar cuando dejamos que Dios nos forme, cuando dejamos que Dios nos hable, cuando dejamos que Dios haga una obra en nuestras vidas. Mateo 5:37, mire lo que dice. Dice así: pero sea vuestro sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Entonces, si me he dado cuenta de que tengo mucho hablar mentiroso, tengo muchas mentiras en mi vida, esto va para todos, para los jóvenes, para los más pequeños, si hay por ahí escuchando, para grandes y para todos. Si nosotros nos gusta hablar más y bueno, enredar, la Biblia dice, mire, sea vuestro sí, sí, vuestro no, no. No tenemos que decir más de lo que es, o sí, si eso lo hice yo, o no me interesa o no lo hago, ¿vale? Sea vuestro sí, sí, vuestro no, no. Entonces vamos a hablar verdad. Debo ser auténtico, confiable, leal, veraz. Vamos a Efesios 5:1, que el Señor nos da muchas pautas. Si usted pone a leer aquí en la palabra, usted va a encontrar mucho de dónde aprender y cómo ser. Usted quiere saber cómo agradar a Dios, venga, lea Efesios, lea Colosenses, lea Tesalonicenses y usted va a encontrar muchos mandamientos, muchos consejos del Señor para cambiar y para mejorar. Efesios 5:1, mire lo que dice. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Sí? Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Si usted quiere cambiar y mejorar, si usted quiere dejar su levadura, imite a Dios. Yo no le digo que me imite a mí porque yo tengo muchas fallas. Y entonces si usted me va a imitar a mí, se le van a pegar mis fallas, ¿no? Imite al Señor. Yo también lo imito a Él, yo trato de imitarlo a Él, el perdón, el amor, ¿sí? Versículo 15 de este mismo capítulo dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Podemos hacerlo, mirar nosotros mismos. Usted no necesita que nadie le diga cómo tiene que caminar y qué tiene que hacer y qué tiene que dejar, porque la palabra misma lo dice, la Biblia dice que la unción le romperá el yugo y le va a enseñar la misma palabra, le va a enseñar cómo vivir, ¿sí? Tenemos que ser, otra vez lo voy a decir, auténticos, tenemos que ser confiables y tenemos que ser leales, tanto en la casa como en la iglesia, como en el trabajo, como en el colegio. Que cualquier persona que me vea a mí pueda confiar en mí, que cualquier persona que vea a mí pueda decir, sí, esta persona tiene al Señor en su vida, porque se ha limpiado de toda esa levadura que contamina. No permita que usted contamine a otros. No permita que usted contamine a otros. Y contamina a otros cuando usted se ha dejado llenar de levadura. ¿Sí? Le voy a leer un versículo en Colosenses 3:23. Mire que dice así, y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres.
Los fariseos hacían cosas para los hombres, para que los vieran, para que ellos eran lo más espirituales, lo más importante, lo más grandes. El Señor nos dice, hágalo todo como para mí, ¿sí? Y todo lo que hagáis sea de hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, ¿vale? Y vamos a ir otra vez, ya para terminar, ya estamos terminando. Vámonos a Romanos 12:9, que ahí tenemos unos consejos muy bonitos del Señor, cómo hacer para aplicar esto a nuestra vida, para limpiarnos de esa levadura que a veces nos contamina y que no nos deja ser auténticos, que nosotros podamos ser una iglesia muy santa delante del Señor. Romanos 12:9 dice así, dice, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Ustedes saben que como el secreto de todo es el amor. Pero recordemos que no es el amor flechado, con un corazoncito flechado y amor y amistad, o el día de San Valentín, no. Es ese amor que levanta, es ese amor que restaura, ese amor que edifica, ese amor que perdona, ese amor que todo lo cree, que todo lo espera, que todo lo soporta. Ese es el amor que Dios quiere que yo viva. ¿Y sabe por qué? Porque es que la Biblia dice que el amor de Dios ha sido derramado en mi corazón, lo dicen Romanos también. El amor de Dios ha sido derramado. Entonces, si yo tengo derramado el amor de Dios en mi vida, yo puedo amar, puedo perdonar, puedo sostener al otro, puedo llevar al otro. Si ese amor está en mí, ¿cómo yo sé que está en mi Señor? Lléneme de tu amor, porque cuando yo recibo a Jesús en mi corazón, Él entra a vivir en mí, me llena de todo. Pero a veces se nos olvida, entonces empezamos a vivir con un poquito de escasez, un poquito de... No, el Señor me llena de amor y con ese amor va a ayudar a los otros. Romanos 13, ahí mismo en la misma hoja, mires al otro lado, del 10 al 14, mire cómo dice. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor, mire. Y esto conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, familia, tenemos que despertar, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Está hablando la iglesia. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías, en borracheras, no en lujurias, lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Más claro no lo canta un gacho, eso sí lo puedo decir. Clarito, eso es lo que yo tengo que hacer, así es que yo tengo que vivir. Así me limpio la levadura. ¿Qué tengo levadura? Bueno, en el Señor me limpio, así como sacamos el pan facilito. Esto no sirve, se va de aquí. Estas cosas no me alimentan y no me llenan, sino que me dañan el cuerpo. Fuera de mi vida, así mismo yo debo sacar los rencores, las rabias, las inseguridades, los temores, la falta de amor, la falta de comprensión. Con mi casa, con mi familia, con mis hermanos. Yo tengo hermanos menores y a veces los hermanos menores hay que llevarlos, sobrellevarlos, y a veces los hermanos mayores también hay que sobrellevarlos. Entonces vamos a ayudarnos. Esposos, sobrellévanse los unos a los otros, esposas, entiendan a esos maridos que a veces son difíciles. Todo eso es una tarea que el Señor nos ha dado y es fácil. Usted me dirá, sí, usted lo dice porque no, es fácil. ¿Por qué? Porque el Señor nos ayuda, porque tenemos aquí la palabra de Dios en la que nosotros podemos resolverlo todo. Saquemos esa levadura de nosotros, no seamos como los fariseos, que esos fariseos, pues ellos, qué pena, pero ellos no vivían una vida verdaderamente consagrada al Señor. Eran consagrados, pero de doble vida, y así no sirve. Vamos a sacarle la levadura, vamos a hacer una iglesia muy, muy espiritual, una iglesia que agrada al Señor, que le honre, que le glorifique y el Señor se manifieste en nuestras vidas. Vamos a orar, vamos a decirle, papá Dios, gracias por enseñarme hoy que yo no debo ser como esos fariseos, como ellos lo hacían. Gracias por darme esas pautas a seguir, gracias porque me enseñas hoy que el amor es lo que me ayuda a estar mejor, a dar más de mí, porque bueno, vivir una vida de lealtad, una vida de sinceridad, una vida realmente que te agrade, que te sirva. Tú eres Señor, tú eres Dios, Rey de Reyes, tú eres nuestro pastor, Señor, nuestro proveedor, así que nosotros queremos agradarte. Límpianos de
de esas cosas que nos contaminan, no permitas que, y cada uno de ustedes digan al Señor, no permitas que yo contamine la iglesia donde tú me has puesto, Señor, límpiame, quítame el orgullo, quítame el enojo, quítame el hablar de unos de otros, quítame el sentirme inferior que a veces nos pasa, los temores, las ansiedades, las angustias, la falta de visión y ponga tu espíritu en nosotros para que podamos entender, Señor, eso que tú quieres que hagamos, para que podamos servirte como queremos hacerlo. Te amamos, Señor, y te damos gracias porque nos amas y nos da la oportunidad de limpiarnos y te pedimos, por favor, que no sea solo por estos 7 días que estamos estudiando, porfa, Señor, ayúdanos que sea para siempre, que el próximo año que vengamos a celebrar esta fiesta, si todavía no nos has llevado, si todavía no has recogido tu iglesia, que podamos haber dado un paso adelante, que lo que tengamos que limpiar sea menos, porque hemos dado pasos seguros y firmes y estables delante de tu presencia. Padre, te damos la honra y gloria, solo tú eres Dios, soberano del universo, poderoso Señor. Gracias por estos jóvenes que están aquí con nosotros, gracias por cada una de las personas conectadas que han escuchado y los que escucharán, gracias. Gracias, te amamos, gracias, eres bueno, poderoso, Rey del universo, bendito, bendito por siempre, honra y honor a ti, bendito por siempre. Amén y amén.